Hola a todos, en el día de hoy estaremos hablando del trabajo hecho por Catherine Reverdy llamado Aprender mejor a través de los proyectos. Mi grupo está conformado por Julianis Palacín, Camilo Salazar, Sebastián Valencia y quien les habla, Laura Serrano. La pedagogía por proyectos es uno de los métodos que pueden mejorar la motivación de los estudiantes y que se ha vuelto una práctica cotidiana en la enseñanza profesional. Esta pedagogía comienza a ser aplicada a comienzos del siglo XX y se retoma nuevamente entre los años 60 y 70, para imponerse en el territorio escolar en los últimos 30 años. El interés en la pedagogía por proyectos se basa en su capacidad para trascender las disciplinas, estimular habilidades transversales en los estudiantes y aprovechar las tecnologías de información y comunicación, o lo que se conoce como las TIC, en diversos niveles. Esta metodología no solo facilita la búsqueda de información y la gestión de proyectos, sino que también fomenta el intercambio con los compañeros, la autoevaluación y la coevaluación. Además, se integra en un marco global que promueve la participación de los diversos actores en torno al proyecto educativo, siendo esencial para las políticas de autonomía escolar. En última instancia, la pedagogía por proyectos busca familiarizar a los estudiantes con la complejidad del mundo profesional actual, ayudándolos a construir un proyecto personal y profesional en consonancia con su educación. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la aplicación de la pedagogía por proyectos a menudo se percibe como complicada debido a las exigencias de tiempo e inversión necesarias. Frecuentemente se prefiere el enfoque de aprendizaje por resolución de problemas, que incluso a veces se confunde con el enfoque por proyectos. El documento aborda la dificultad de implementar este enfoque, cuestionando si ofrece realmente un valor en el desarrollo y aprendizaje de los alumnos. El término proyecto se utiliza de diversas maneras en el sistema educativo, abarcando desde proyectos institucionales hasta proyectos personales de los alumnos. Cada uno tiene su propia idea de lo que implica un proyecto y cómo se puede llevar a cabo, ya sea para preparar a los estudiantes para su futuro profesional, para motivarlos, fomentar la colaboración entre profesores de diferentes disciplinas o para desarrollar enfoques basados en competencias. Antes de explorar específicamente el aprendizaje por proyectos, se destaca la importancia de comprender la noción de un proyecto, que ha ganado relevancia en el ámbito educativo a mediados del siglo XX. Para Boutinet, el proyecto se define como la materialización de una intención que al realizarse deja de existir como tal. Se señala que el uso generalizado del término en diversos contextos lo convierte en un objeto de estudio complejo. En este contexto, se limita la discusión a las características de los proyectos en el ámbito escolar. Bien, la palabra proyecto tiene su origen en el francés antiguo y el latín, denotando la idea de lanzar adelante o expulsar. Según el diccionario Grand Rover, en el siglo XV, se definió como la imagen de una situación o estado que se piensa alcanzar, destacando la noción de que todo está por hacerse. Esta definición implica enfrentar, tratar o aprender un problema, situando en el centro del concepto la idea del problema y la planificación. También se asoció como un trabajo preparatorio o una redacción. Según Boutinet, en el 2005, el sentido moderno de proyecto se origina en la arquitectura renacentista y se consolida en la ilustración con nociones de progreso y desarrollo científico y técnico. Para Champoy y ETV, un proyecto es del orden del paradigma que valora la actividad concreta y organizada de un sujeto que busca construir metas y medios para alcanzarlas. También tenemos aquí a Ardoino y Berger, que en 1989 lo definen como una intención filosófica o política o un objetivo que implica propósitos en búsqueda de realización. El proyecto se traduce luego en una acción estratégica, medida y determinada por la intención, siendo como una prefiguración más exacta posible de lo anticipado, incluyendo el compromiso del sujeto, la planificación y el aspecto material de la realización. En resumen, el proyecto implica una visión filosófica o política que se concreta en acciones estratégicas organizadas y planificadas para lograr unas metas específicas. En los Estados Unidos, a principios del siglo XX, figuras como Dewey y Kilpatrick introdujeron el concepto de proyecto en la educación. Kilpatrick los definió como actividades intencionales en las cuales los aprendices se comprometen plenamente. Su enfoque pedagógico se centraba en los estudiantes, sus propósitos y sus necesidades, abogando por actividades útiles orientadas hacia objetivos concretos y que apelaran a habilidades para resolver problemas.
La vía de los proyectos fue considerada como el mejor camino para lograr esto, vinculando la intención de los aprendices con la acción a través de actividades con sentido. En Francia, por ejemplo, el proyecto se estableció en 1973 con innovaciones derivadas de la directriz de lo que se llamó el 10% pedagógico. Esto hizo que el proyecto se volviera esencial en todos los niveles del sistema escolar, aunque generó desafíos al mezclar los dominios educativos y pedagógicos, arriesgando la creatividad o descuidando el principio de que los alumnos son los principales protagonistas del proyecto. En 1921, Kilpatrick fue pionero al diferenciar varios tipos de proyectos en educación. Clasificó 4 tipos. El primero consistía en materializar una idea concreta, como escribir en una carta, por ejemplo. El segundo, en apropiarse de una experiencia vivida, como escuchar música. El tercero, en resolver un problema. Y el último, lo que se llamó como el proyecto de aprendizaje. Esto dirigido a adquirir conocimientos a través de la experiencia. Kilpatrick otorgaba a los proyectos un sentido más amplio que el actual enfoque de aprendizaje por proyecto, ya que él consideraba al aprendiz menos activo en su proceso de aprendizaje. Butinet, en el 2005, distingue 4 niveles del proyecto de educación. Primero tenemos el proyecto educativo, que se refiere a la integración de los jóvenes en el mundo de los adultos, buscando así hacerlos más autónomos y trascendiendo el marco estricto de la escuela. Segundo, el proyecto pedagógico, que involucra la relación entre profesores y alumnos en el ámbito escolar. Tercero, el proyecto de establecimiento, que busca acompañar el aumento de la autonomía de los establecimientos escolares para así dar coherencia a sus actividades. Y por último, el proyecto de formación, situado más en el nivel de formación de adultos, becarios, organismos de formación o incluso en el propio formador. El aspecto metodológico de los proyectos. Es fundamental comprender que la gestión de proyectos implica tanto la planificación y la intención como la ejecución efectiva. El aspecto metodológico de los proyectos se divide en 2. Primero, el aspecto metodológico y segundo, el aspecto operatorio. En el aspecto metodológico se divide en desarrollo y en trabajo en equipo. En el desarrollo se refiere al progreso de evolución y crecimiento del proyecto a lo largo del tiempo. Incluye la planificación estratégica, la identificación de metas y objetivos, la asignación de recursos y la adaptación a cambios según sea necesario. Un enfoque metodológico contribuye también a un desarrollo coherente y eficiente del proyecto, mientras que trabajo en equipo se basa más que todo en la colaboración y la comunicación efectiva entre los miembros del equipo que son esenciales. La metodología debe abordar la organización del equipo, la asignación de roles y responsabilidades y la implementación de prácticas que fomenten la cohesión y la productividad del equipo. En el aspecto operatorio se dividen también en 2, realización y resultado concreto. En la realización se centra en la ejecución práctica de las tareas y actividades planificadas. La metodología debe proporcionar una guía clara sobre cómo llevar a cabo las actividades y superar posibles obstáculos y asegurar que se cumplan los plazos establecidos. La fase final del proyecto se centra en la entrega de los resultados esperados. Un enfoque operatorio efectivo garantiza que los objetivos se alcancen y que el producto final cumpla con los estándares de calidad y las expectativas establecidas. Este sería el resultado concreto. También es importante destacar que estos aspectos están interrelacionados y se influyen mutuamente a lo largo del ciclo de la vida del proyecto. También una metodología integral aborda tanto la fase de planificación como la de ejecución, permitiendo de esta una gestión eficiente y la obtención de resultados exitosos. El enfoque pedagógico del proyecto. El enfoque pedagógico basado en proyectos ha sido adoptado y teorizado de manera más sistemática en los países anglosajones en comparación con otras regiones como Europa. Aunque algunas teorías y corrientes pedagógicas europeas han incorporado el enfoque por proyectos, su organización y teorización
han sido más pronunciadas en los países de habla inglesa. John Dewey, quien es una figura influyente en la educación, ha dejado una marca significativa en el desarrollo del enfoque por proyectos en Estados Unidos. Dewey aboga por un enfoque educativo centrado en la experiencia y la participación activa del estudiante, en contraste con modelos más rígidos. Su filosofía educativa, digamos que enfatiza el aprendizaje a través de la acción y la conexión entre la escuela y la vida cotidiana. En el artículo de Catherine se muestra un contraste cuando se menciona el modelo político de educación de Émile Durkheim en Francia. Este se caracterizaba por ser más rígido en comparación con el enfoque de Dewey. Durkheim abogaba por una educación más estructurada y orientada a la transmisión de conocimientos y valores comunes en la sociedad. Digamos que esta diferencia de enfoques pedagógicos puede reflejar distintas perspectivas sobre el papel que juega la educación en la formación de los estudiantes, mientras que el enfoque por proyectos se centra en la participación activa, la experiencia práctica y la aplicación de conocimientos en contextos del mundo real. Otros modelos pueden priorizar la transmisión de información y la adhesión a una estructura más tradicional. Pasamos a un método activo. El método activo tiene énfasis en la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. A principios del siglo XX, John Dewey introdujo el método Learning by Doing, que significa aprender haciendo, en los Estados Unidos. Este método propone que los estudiantes aprendan a través de la acción y la experiencia práctica. La escuela laboratorio de Dewey promovía actividades concretas que estuvieran alineadas con el deseo innato de aprendizaje de los estudiantes. Prauls, 2004. Dewey sostenía que la educación debería ser pragmática, enseñando a los estudiantes a pensar y adaptarse al mundo que les rodea. Su enfoque se basaba en partir de los intereses de los estudiantes, fomentando así su autonomía y modificando el paradigma tradicional de enseñanza de la época. Definición del aprendizaje por proyecto. Existe una variedad de términos en el artículo de Catherine en donde se utilizan para referirse al aprendizaje basado en proyecto, dependiendo del enfoque y la tradición educativa. Mientras que los autores ingleses prefieren el término aprendizaje por proyecto para enfatizar el proceso de aprendizaje, la tradición francesa opta por pedagogía por proyecto, sugiriendo una preferencia por los aspectos metodológicos y de enseñanza en este enfoque. Pierno sugiere que los términos enfoque y método son menos invasivos y definitivos que pedagogía. Además, se argumenta que el término enfoque es más adecuado cuando se usa con la preposición por en lugar de, ya que esto destaca mejor el proceso necesario para llevar a cabo un proyecto. Mientras que Meyer y Alexander prefieren enfocarse en la definición de proyecto y señalan que el aprendizaje se centra en los proyectos que guían las actividades de los estudiantes. Esto implica que el acto de aprender se desarrolla a través de la realización de proyectos concretos. Aprender a cooperar a través de los proyectos. En el aprendizaje por proyectos, tanto los alumnos de las escuelas como los estudiantes universitarios aprenden a ser activos y guardar un vínculo con el mundo real, lo que les permitirá fomentar una comunicación, una cooperación y una creatividad a profundidad. Esto con el fin de que no solamente obtengan el conocimiento impartido por los docentes, sino que además obtengan ese conocimiento a base de las experiencias que ellos obtienen en su entorno. Estas experiencias lo que harán es que los estudiantes busquen las maneras adecuadas para resolver dichos problemas que los docentes puedan impartirles. Se surgen además dos preguntas muy importantes. ¿Cuáles son los objetivos que proponen los profesores en el desarrollo de esta pedagogía y qué debe aportar esta pedagogía a los alumnos en términos de conocimiento y de competencias, de motivación y en el plano del trabajo entre pares? Primero, ¿cuáles serán los objetivos? Pues los objetivos de este aprendizaje es que el estudiante no solamente se guíe de lo tradicional,
sino que busque nuevas estrategias, nuevas maneras de que pueda aprender dichos conceptos, además teniendo como base los conceptos o el aprendizaje que ha adquirido con el docente, además agregando sus aprendizajes en el mundo real. Otra cosa que se debe resolver es que debe aportar esta pedagogía. La pedagogía debe aportar en los alumnos los conocimientos que son base para que ellos obtengan un buen entendimiento, un buen aprendizaje significativo. Además, esta pedagogía le brindará a los estudiantes los espacios para trabajar y así buscar soluciones a las problemáticas que se presentan día a día. Acerca de los proyectos para construir aprendizajes. Como lo planteó Kilpatrick en 1918, a partir de la naturaleza social del niño y con la destreza del profesor para estimular y guiar sus propósitos, podemos esperar a que este aprendizaje tenga la característica de ser constructivista. Lo que quiere indicar Kilpatrick es que no podemos permitir que el niño se quede con los errores que él ha venido manejando. El docente tiene que estimular al niño de manera de que esos errores el niño los convierta en éxito. ¿Qué quiere decir esto? De que el docente debe crear estrategias pertinentes para que el estudiante pueda avanzar, pueda tener propósito de mejorar en su propósito de aprendizaje. Ya, lo que quiere decir Kilpatrick es que no solamente podemos centrarnos en los errores del niño, hay que también estimular esas destrezas y esas capacidades que el niño tiene para poder solucionar un problema. Por otra parte, Proust, Hales y Pernoud explican que el aprendiz deberá contar con conocimientos y competencias sobre las cuales deberá apoyarse para construir su proyecto. En ejecución, construye su saber al mismo tiempo que corrige sus errores. Esos pasos son necesarios para adquirir un nuevo conocimiento y que el aprendiz podrá reutilizar para poder finalizar su proyecto. También, Bloorman en 1991 explica que el carácter concreto de las ejecuciones intermedias son realizadas por los alumnos a fin de intercambiar, criticar y reflexionar con el propósito de mejorar en síntesis y aprender sobre los problemas que se han estudiado. En Francia se ha evidenciado que ciertos investigadores se han interesado en los procesos de adquisición de conocimiento de los alumnos con base a los nuevos dispositivos que se han utilizado en el aprendizaje por proyecto. Además, plantean ciertas actividades que los alumnos desarrollan durante su proceso en el proyecto. Estas actividades son la problematización, el informe, la documentación, el control, la crítica, la organización, la planificación, la realización y el control también, y además la comunicación y dar de cuenta que lo que se ha aportado en este proyecto. Por otra parte, el aprendizaje por proyecto también influye en la construcción de saberes en los que reside la capacidad de relacionar y utilizar diferentes formas de saberes, como lo abstracto, lo visual, lo verbal, etc., lo que generalmente se considera como algo muy complejo en los alumnos. Se afirma que el aprendizaje por proyecto lo que busca es hacer un llamado a los saberes de diferentes disciplinas y relacionarlo con la teoría y la práctica, lo cual puede ayudar a visualizar las interacciones entre los conceptos difíciles y facilitar de esta manera los cambios conceptuales y la construcción de los modelos mentales que se han venido estableciendo durante mucho tiempo. Las competencias, las claves o las transversales son las primeras en las que se piensa para el aprendizaje por proyecto, ya que se trata de desarrollar aquellas que no son de manera disciplinar o que en su defecto no son referidas al mundo profesional. También son designadas en la literatura como las competencias del siglo XXI. Un ejemplo muy establecido es lo que se da en el programa de la Escuela de Quebec. Por ejemplo, las competencias transversales se agrupan en 4 tipos, que son la intelectual, la metodológica, la personal y social, y por último se puede encontrar la cooperación.
Lo que se busca dentro de este desarrollo por proyecto es que esas competencias, a través de la confrontación en situaciones inéditas y complejas, busquen poder poner en práctica las competencias necesarias que los aprendices puedan tratar de elaborar, además que sean acompañados en este proceso. Un enfoque muy importante por proyecto también son los estudiantes que pueden elegir y transferir ese procedimiento que ya han abarcado y poder plantearlo en las situaciones que ellos pretenden elaborar o en las situaciones que ellos se encuentren más adelante. De esa manera tienen un contexto o un área más ampliada y podrán desenvolverse de mejor manera. Un aprendizaje colaborativo y cooperativo. En los proyectos a menudo se implementan en equipo. Sin embargo, los estudiantes no siempre aprenden a través de esta colaboración. Debe haber una cooperación, no solo una colaboración como tal. La cooperación consiste más que todo en adaptar la conducta a la situación para asegurar una acción conjunta y que ésta sea de manera eficaz. Por otro lado, la colaboración se basa en la comunicación y el intercambio del espacio de trabajo para fines laborales más acordados. La diferencia en que esto radica es que el trabajo que realmente se comparte deberá ser de manera más colaborativa. Para que un aprendizaje cooperativo sea un poco más amplio y eficaz, se recomienda que los estudiantes tengan una plena conciencia de las metas colectivas, las cuales ellos van a perseguir, y su propia responsabilidad individual. Como se menciona en el apartado de Slaying, él menciona que el éxito del grupo depende de los aprendizajes individuales de cada uno de los miembros. El autor además agrega que el aprendizaje cooperativo incrementa los desempeños de los alumnos y además el punto de vista teórico tomando en cuenta lo motivacional, la cohesión social, lo cognitivo y la oración que estos presentan. Ahora vamos con el proyecto como fuente de motivación. Aquí se evidencia que los proyectos pueden servir para aumentar la motivación de los alumnos y que esto los dirija hacia un aprendizaje de manera eficaz. El aspecto principal o la fuente principal de los proyectos es la motivación, pero ciertamente nunca es suficiente. El docente debe también tener en cuenta otros aspectos en la construcción de ese proyecto, es decir, el interés por parte de los alumnos, también el desarrollar sus competencias y sus saberes y que finalmente deban estar concentrados en la realización de ese proyecto. Como ya mencionado anteriormente, el docente debe estimular al alumno para que él se interese en esos avances, en ese aprendizaje significativo y en esos conocimientos que él obtendrá para así desenvolverse en su día a día. El hecho es que deban estar concretados y deban realizar de una manera eficaz este proyecto y así llevar en conjunto un aprendizaje muy espontáneo y que sea algo que pueda avanzar, que pueda dar un aspecto mucho más sobresaliente. Un aprendizaje concreto. Bueno, acá desde esta parte nos hablan que el objetivo o uno de los objetivos de los proyectos es obviamente elaborar un producto final. Y esto nos dicen que sirve para relacionar lo que se ha aprendido dentro de las aulas de clase y relacionarlo también con las experiencias vividas fuera de ella, es decir, en la vida cotidiana de cada estudiante. Acá nos dicen también que esta experiencia puede servir como una fuente de motivación o que fortalezca la motivación del estudiante sobre su proyecto. Y también lo relacionan con la teoría cognitivista, donde se precisa que se aprende de acuerdo también al contexto en el que nos relacionamos y que esos elementos que también son parte de nuestro contexto pueden servir de estímulos y que permitan superar de cierta manera los conocimientos que ya tenemos. Entonces, teniendo en cuenta el producto final que se construye a través de los avances que se hagan en este, permite al estudiante el poder materializar no solo su motivación, sino que también puede hacer una retrospectiva
de cómo ha progresado y de los esfuerzos que éste ha puesto en sus proyectos o en su proyecto. De esta manera pasamos al interés de los alumnos por el proyecto. Acá se trata de reflexionar un poco acerca de cómo mantener en los estudiantes ese interés para la creación y consolidación de sus proyectos, puesto que ellos a través de la creación de los proyectos de aula pueden crear, consolidar, reflexionar sobre su propio proyecto profesional y personal, y esto se hace en diferentes etapas y tal como la realización de los proyectos diversos. Esto quiere decir que la realización del proyecto en sí conlleva un proceso el cual requiere de la reflexión y la creación, la creatividad de los estudiantes para que ellos puedan consolidar el trabajo que han estado realizando o que quieren empezar a realizar. Y también otro punto importante es que el formular un proyecto no es algo que se pueda hacer a través de una orden o un mandato, porque obviamente así no funciona. La creación de un proyecto tiene que ser algo que el estudiante deba desarrollar por sí mismo. Es algo que surge de forma espontánea porque ellos consideran en el momento que eso es algo que tiene sentido y que puede reconocerse a sí mismo como individuo dentro de ese proyecto, y puede reflexionar y desarrollar diferentes estrategias para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, si los estudiantes de ciertos medios socioculturales no están inmersos en una cultura donde se sientan identificados, entonces la escuela, también el papel de la escuela acá es proporcionarles los medios para crear de poco a poco sus proyectos personales, socializándolos también de forma colectiva. Es decir, que en caso dado de que los estudiantes no tengan los recursos para desarrollar estos proyectos de aula, o no tienen en el momento los recursos para sentirse identificados de una manera u otra en el medio en el cual se están desarrollando, la escuela debe presentar los medios para que ellos puedan llevar a cabo diferentes estrategias que les permitan desarrollar los proyectos de aula. Entonces, de esta manera también el interés de los estudiantes también reside en la apropiación que ellos lleguen a tener en sus proyectos, porque obviamente es un trabajo autónomo por parte de ellos que requiere de el poder definir qué tema van a abordar, la forma en que lo van a abordar, cómo quieren avanzar en ese proyecto y las diferentes etapas y los diferentes procesos que conlleva hacer un trabajo de aula, un proyecto de aula. Y el profesor en estos casos debe velar para que haya un equilibrio entre esas escogencias de los estudiantes por los objetivos pedagógicos que se han fijado con anterioridad en el proyecto. Es decir, el docente debe velar por la continuidad de esos proyectos para que el estudiante se mantenga de cierta manera motivado y guiado en el trabajo que él está realizando. Y esto también puede permitir que ese control que los estudiantes ejercen sobre su proyecto les ayude a aprender más sobre la manera de abordar diferentes saberes y los diferentes problemas que también se pueden presentar dentro de la creación de un proyecto. Y también es importante porque también puede hacer en los estudiantes que refuercen esos saberes de sí mismos para poder afrontar también diferentes dificultades, no solo también en el aula de clases, sino que también en el entorno social o en la vida cotidiana que ellos presentan cada día. Entonces, también se debe tener en cuenta que el tiempo que es consagrado a la realización de un proyecto es propicio para que los estudiantes construyan sus propias representaciones del aprendizaje y así conocer de mejor manera cómo puede llevar el aprendizaje a su proyecto
y cómo ellos también pueden llegar a ser responsables de su propio aprendizaje. Ahora, sobre las competencias y conocimientos necesarios antes de iniciar un proyecto de aula. Bueno, acá pueden surgir diferentes conflictos entre los estudiantes porque ellos pueden mostrarse desanimados o frustrados porque sus conocimientos o las competencias que estos en el momento tengan no se encuentren a la altura de los proyectos de aula. Entonces también está la presión de seleccionar correctamente la información que ellos deben presentar y que además cae sobre ellos todo el peso de la realización del proyecto de aula. Y también durante la creación de este también se van a presentar diferentes conflictos para resolver las diferentes dificultades que se presentan en la creación del proyecto. Entonces, acá también se debe tener en cuenta que el estudiante, para enfrentar estas dificultades, deben desarrollar competencias cognitivas dirigidas a asumir la complejidad de los proyectos de aula. Y debe también adquirir competencias metacognitivas de dos tipos. La primera son las tácticas para permanecer concentrados en los objetivos finales del proyecto. Es decir, deben elaborar diferentes estrategias para sí mismos para poder llevar a cabo el proyecto de aula hasta los objetivos finales de este. Es decir, seguir adelante y no perder el hilo para no sentirse frustrado a mitad de camino por la realización de esto. Y el segundo son durante esos momentos difíciles de la ejecución del proyecto de aula. Obviamente están las diferentes estrategias para sostener el esfuerzo mental de largo alcance. Es decir, un proyecto de aula no es algo que se pueda resolver en un instante o en un momento, sino que es un proceso largo que requiere el esfuerzo del estudiante, así que requiere tanto de las competencias cognitivas, metacognitivas, que estos puedan lograr para poder desarrollar y mantenerse dentro de la realización de los proyectos de aula. Acá también interviene un punto importante que son las acciones pedagógicas, es decir, el trabajo docente. Estos deben hacer sentir al estudiante que tienen la autonomía de elegir ellos mismos las preguntas, el tema del proyecto, la creación del grupo y sobre el tema que ellos trabajarán. Es decir, el papel docente en esta parte es más darle la libertad o la autonomía a los estudiantes para que ellos se sientan inmersos en situaciones reales sobre las actividades que ellos van a realizar dentro de sus proyectos de aula. Entonces de aquí parte que los estudiantes se vuelven autónomos, actores y autores de su proyecto. Esto quiere decir que los estudiantes se comprometen con un proyecto, ellos asumen por sí mismos tanto el proceso de planificación como de realización del proyecto de aula. En este sentido se vuelven actores de su propio proyecto y desarrollan cierta autonomía bajo la mirada de sus pares, es decir, sus compañeros y del docente. Esto también les ayuda a adquirir de manera personal los conceptos y los saberes necesarios, los saberes que se requieren, y también las competencias que serán necesarias para enfrentarse a diferentes situaciones que requieran de la resolución de problemas y de conflictos tanto en ambientes escolares o como en la vida cotidiana de cada uno. Esta autonomía se ve acompañada también de la responsabilidad de lograr en el tiempo que sea necesario el producto final, que es el objetivo, como se ha mencionado antes, del proyecto de aula. El proyecto, un medio de aprender la complejidad del mundo profesional. En esta parte nos hablan mucho acerca de los estudiantes a lo largo de su vida serán confrontados a diversos problemas sociales, donde los métodos de resolución de problemas y aprendizaje por proyectos son un medio para aprender a lo largo de toda la vida de escolaridad, y también es una manera de aprender por medio de las preguntas
complejas y también como una forma de adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para afrontar todas esas situaciones diversas que se pueden presentar a lo largo de la vida. Entonces, todas estas actividades que se realizan dentro de los proyectos de aula tienen como objetivos ayudarlos a construir una mejor representación de su futura profesión. Entonces, también se puede decir que toda esta experiencia, mientras se desarrolla el proyecto, genera también una toma de conciencia sobre la existencia de ciertas prácticas sociales y de toda la condición que esto conlleva. Entonces, comprender un ejemplo, que publicar un periódico no es algo mágico que sucede porque sí, sino que es un trabajo que trae cooperación, de perseverancia, de diferentes metodologías específicas y sobre todo las competencias y los saberes que todo esto conlleva. Entonces, para resolver problemas complejos, el estudiante debe poner en ejecución un trabajo cognitivo apropiado y el estudiante de por sí debe estar motivado para ejecutar esos procesos de resolución de problemas y optar también por simplificarlos de la mejor manera. Y este es el trabajo docente en esta parte también es el de acompañamiento y en todos esos momentos que pueden ser decisivos dentro de la creación de un proyecto de aula. Muchas gracias.